Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el sexto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es Demuestro mi amistad, incluyendo a todos mis compañeros. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Para eso tenemos que recordar que es un periodo que abarca desde el año 1968 hasta el año 1980 y comprende el periodo de gobierno del presidente Juan Velasco Alvarado, y en esta ocasión vamos a conversar sobre Francisco Morales Bermúdez. Tenemos que recordar entonces qué es lo que ocurrió de importante en la época de Velasco, algunas palabritas claves que no podemos olvidar. Por ejemplo, Velasco entra al poder mediante un golpe de estado al presidente Fernando Belaúnde. El motivo fue el acta de Talara y la pérdida de la página 11. Una vez en el poder, Velasco plantea una forma de gobierno llamado el Plan Inca. Este Plan Inca consistía en hacer gran cantidad de reformas que no eran ni capitalistas ni socialistas según Velasco. Y una de las reformas más importantes fue la llamada reforma agraria, en la cual se expropiaron tierras, haciendas a los grandes gamonales y se las repartió entre los campesinos. Claro, eso a cambio de una cantidad de dinero que se le iba a pagar al hacendado. Al final de su gobierno, Velasco ya estaba un poco mal de salud y en una conferencia en Tacna le dan un golpe de estado. Entonces, el día de hoy estudiamos la segunda fase de este proceso del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Nos referimos al gobierno de Francisco Morales Bermúdez, quien va a estar en el poder desde el año 1975 hasta el año 1980. Y recuerda que él llega al poder el 29 de agosto del año 1975 mediante un pronunciamiento en Tacna, a lo cual se conoce como el Tacnazo, en el cual él se pronuncia y se proclama comandante general del ejército y a su vez presidente del Perú, destituyendo al general Velasco. ¿Cómo fue su gobierno en el aspecto político? Bueno, él va a instaurar un nuevo plan de gobierno. Ya no se le llama el plan Inca que tenía Velasco, sino instaura el plan Túpac Amaru. ¿Y en qué consiste? En detener todas las reformas que se estaban haciendo con el plan Inca. Y es que el plan Inca de Velasco era bastante dictatorial, bastante duro, fuerte, y muchos estaban viéndose afectados. Por lo tanto, va a aprovechar este contexto para expresar a la población que con el plan Túpac Amaru se va a restablecer la democracia. De esa manera, los medios de comunicación que habían sido tomados por Velasco van a regresar a sus dueños. Las empresas que habían sido expropiadas o confiscadas van a regresar a sus antiguos propietarios. Y poco a poco el Perú regresa a la normalidad. Muchos afirman que este golpe de estado de Francisco Morales Bermúdez fue propiciado por los Estados Unidos, porque Velasco estaba tomando medidas bastante socialistas y Estados Unidos, que es capitalista, no lo iba a permitir. Por último, se convoca a una asamblea constituyente. La función de esta asamblea constituyente es elaborar una nueva constitución para el Perú, porque la que teníamos ya había sido elaborada hace casi 40 años y estaba desfasada, ya no servía para la actualidad. El presidente de esta asamblea constituyente fue el líder y fundador del partido aprista, Víctor Raúl Haya de la Torre. Es por eso que esta constitución que se va a crear va a tener bastante acogida en la población.
¿Cómo fue el aspecto económico durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez? Bueno, este plan Inca también tenía situaciones que modificar en la economía. Por ejemplo, la eliminación de subsidios. Cuando Velasco estaba en el poder, entregaba subsidios y tú te preguntarás, ¿qué es un subsidio? Un subsidio es un pago que hace el Estado en beneficio de la población. Por ejemplo, si en el mercado el kilo de arroz cuesta 5 soles, el Estado peruano paga por todos los pobladores 3 soles. De tal manera que tú cuando vas al mercado solamente pagas la diferencia, 2 soles, porque el Estado ha subsidiado otra parte, te ha financiado otra parte. Y como la economía estaba viéndose deteriorada, Francisco Morales Bermúdez elimina esos subsidios. Por lo tanto, empieza una serie de crisis económica. La moneda empieza a perder valor. Ya el dinero que tú tienes no te alcanza para comprar los productos porque ahora tienes que pagar el precio real. Se incrementa el costo de vida y todos los gastos. Esto va a generar incomodidad en la población y va a motivar diferentes huelgas y disturbios que van a ser reprimidas cruelmente por los policías y militares. En el aspecto social, ya nosotros hemos comentado los problemas que va a tener la población debido a que el Estado quita los subsidios. Por lo tanto, es necesario mencionar la huelga general convocada por la Central General de Trabajadores del Perú, la CGTP, el 19 de julio del año 1977. Es una huelga que exigía mejoras y beneficios económicos para la población porque la crisis se veía venir. Ya el Perú estaba teniendo complicaciones económicas. En esta huelga se producen diferentes disturbios y choques con la policía y estuvo a punto de eliminarse las garantías constitucionales, de suspenderse momentáneamente. Por lo tanto, podían atentar incluso contra la libertad a la vida. Felizmente no llegó a más, pero es un antecedente que se ha marcado en la historia del Perú. Respecto a la Constitución del año 1979, creada por la Asamblea Constituyente, hay algunos puntos que son necesarios conocer. Por ejemplo, el sufragio, que ahora será para las personas mayores de 18 años. Sufragar es votar en las elecciones, elegir a un presidente o a un alcalde. Además, se establece el sufragio de los analfabetos. Un analfabeto es una persona que no sabe ni leer ni escribir. A partir de esta constitución, ya puede elegir a su presidente esa persona. A eso se suma el hecho de que el periodo de gobierno de un presidente va a ser de 5 años. Otro punto importante es que el Congreso va a estar formado por 2 cámaras congresales. Una sala de reunión de los senadores y otra cámara de reunión de los diputados. Y por último, si es que un candidato no consigue la mayoría absoluta en las elecciones, necesariamente se tendrá que recurrir a una segunda vuelta electoral con los 2 candidatos que quedaron en primer puesto. Es con esta constitución que el presidente Morales convoca a unas nuevas elecciones, alegando que va a regresar un presidente civil a gobernar. El 18 de mayo del año 1980 se realizan las elecciones presidenciales y los 2 candidatos con mayor fuerza en estas elecciones fueron, por un lado, Armando Villanueva, del partido aprista, y por otro, un personaje ya conocido por nosotros, Fernando Belaúnde Terry, del partido Acción Popular. El ganador en estas elecciones será Fernando Belaúnde Terry. Primera pregunta de nuestra autoevaluación, a ver qué nos dice. ¿Quién dio golpe de Estado contra Velasco? ¿Morales Bermúdez, Manuel Odría o Fernando Belaúnde?
Recuerda, a este acontecimiento se le conoce como el Tacnazo, y ese personaje fue Francisco Morales Bermúdez. La pregunta número 2 nos dice: ¿qué plan de gobierno reemplazó al plan Inca? Entonces, tú tienes que tener en mente que el plan Inca le pertenecía a Juan Velasco, y luego del golpe de estado, Francisco Morales Bermúdez instaura el plan Túpac Amaru. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.